La bienvenida a los que nos acompañan a través de los medios. Aquí estamos nuevamente, su iglesia, Capilla del Rey en Orlando. Cuando nos guste visitar, aquí estamos miércoles 7:30, domingos a las 11 de la mañana. Comenzamos realmente a las 10 de la mañana con el estudio de la palabra. Y luego entonces a las 11 comenzamos el servicio. Si nos desean acompañar, 14522 Landstar Boulevard, Suite 101, en la ciudad de Orlando, 32824. Sin más preámbulos, recibimos pues a nuestro pastor con la palabra del Señor en este día. Muchas bendiciones a todos. Un abrazo, iglesia. En el Antiguo Testamento se encuentra un libro breve, hasta su nombre es breve, Jonás, en el Antiguo Testamento. Y siempre que se lee ese libro, llama la atención algunos detalles que allí se presentan, y trata sobre la respuesta de un hombre que era profeta a la voz de Dios. Cuando Dios le dijo, Dios le encomendó algo en específico. Dios le dijo: ve a la ciudad de Nínive. Ve a la ciudad de Nínive. ¿Qué era Nínive? Era el campo misionero más grande que había en ese momento. De las ciudades capitales existentes en aquellos tiempos, era posiblemente la más poblada, una ciudad portentosa, poblada por demás, rica. Dios le dijo: ve a Nínive y predica, porque de aquí a poco yo destruiré la ciudad si no hay arrepentimiento. Este hombre escuchó la voz de Dios y su respuesta inmediata fue: yo sé que ahora yo voy a Nínive a predicar, anuncio y anuncio que si hay arrepentimiento, el juicio no descenderá. Y yo sé y yo te conozco, Señor, que tú los vas a perdonar. ¿Dónde está el problema allí? Alguien dirá: pues qué bueno, ese es el propósito. Pues dice la Biblia que la misericordia precede al juicio. Dios tiene misericordia. ¿Hay juicios en Dios? Sí, pero la misericordia es mayor. Sin embargo, este hombre se negó a tal punto de que huyó de Dios. ¿Se imagina eso? Huir de Dios y de su propósito. Y yo creo que es una historia que hasta nuestros niños conocen. Este hombre se embarcó en una nave que iba para Tarsis, dirección opuesta a Nínive. Es tan revelador eso. O sea, ir en dirección opuesta a donde Dios le estaba diciendo que fuera. Haciendo exactamente lo opuesto a lo que Dios le estaba diciendo que hiciera. Era un profeta. Es decir, el profeta tenía que saber que la palabra de Dios era lo más seguro. Oiga, la palabra de Dios es lo más seguro. Amén. Donde yo encuentro seguridad fuera del mandato de Dios, de lo que Dios me ha mandado a hacer, de donde Dios me quiere. Dijo una mujer de Dios que ya está en la presencia de Dios, que el sitio más seguro para estar es el sitio de la voluntad de Dios. Sí, Señor. Porque en la voluntad de Dios, en el lugar de la voluntad de Dios, es más seguro que la sala de mi casa. Aunque eso implique estar predicando en el mismo frente de batalla, estoy más seguro allí que en la sala de mi casa.
Este hombre perdió eso de vista. Se embarcó a Tarsis, una nave que iba para Tarsis, y Dios levantó una tempestad. Se levantó una gran tempestad, porque así de bueno es Dios. Lo digo otra vez, porque así de bueno es Dios. Dios levantó una tempestad para hacer entrar a este hombre en razón, para que cumpliera su propósito. Y los marineros que estaban a cargo de la nave sabían que había alguien, un herido de Dios, alguien que huía de Dios. De alguna forma lo supieron e identificaron. Y la suerte cayó sobre él mismo, sobre Jonás. Y lo lanzaron al agua. Fue lanzado al agua. Quien se supone que estuviera haciendo la voluntad de Dios. Fue lanzado al agua. Dios no lo quería allí. Y un gran pez lo tragó. ¿Sabe que se ha debatido tanto? Eso no es posible. No hay un pez capaz de tragarse a un hombre y que quede vivo en el vientre suyo, del pez. Pero se ha comprobado que sí. Se ha comprobado, lejos de toda duda, que sí, que hay criaturas marinas que tienen la capacidad suficiente como para tragarse a un Jonás entero y que quede vivo allí durante algún tiempo. Y durante 3 días este hombre estuvo allí hasta que, estando allí, oró. Dice que Jonás oró. ¿Dónde es el sitio tan lejano que podamos huir de la presencia de Dios, que Él deje de vernos o que deje de escuchar? Pues allí Jonás oró, Dios lo escuchó y Dios hizo que el pez vomitara a este hombre en la orilla. Después de eso, después de huir de Dios así, ¿se puede ir a cumplir el propósito de Dios? Pues este hombre fue. Sin embargo, fue en el mismo espíritu que tenía antes de ser tragado por el pez. Él entró al pez, pero la experiencia no entró en él. El pez no entró en él. Fue a Nínive, predicó, y el rey de Nínive proclamó ayuno. Y dijo, aquí desde el mayor hasta el menor, vamos a ayunar, hasta las bestias van a ayunar, en arrepentimiento. Y dice la Biblia, dice el mismo libro de Jonás, que Dios detuvo su mano y no hubo aquel derramamiento de juicio. Porque Dios no es el Dios del juicio, Él es amor. Él es amor. Pero es que la maldad de aquel lugar, la práctica de pecado, aquel lugar ya había cobrado proporciones funestas. Jonás predicó, aquel pueblo se arrepintió y Jonás tuvo coraje. Jonás le dio coraje y coraje con Dios. Oiga, ¿cómo es posible que un profeta le dé coraje, que gente reconozca a Dios, se arrepienta y venga a los pies de Dios? ¿Cómo es posible que un hombre, profeta como él, asuma una actitud como esa? Y se enojó de tal manera que deseó la muerte. Yo quiero decirle en términos de qué se resume su actitud. Una sola palabra: afán. Se llamaba afán. La explicación para su actitud era afán. Este hombre estaba afanado, no por dinero, estaba afanado por su imagen.
Él decía, yo sé que si yo predico, ellos se arrepienten y yo voy a quedar mal. Entonces, su imagen era más importante que predicar, que anunciar arrepentimiento. Su imagen era más importante. Él decía, yo quiero que si yo anuncio juicio, descienda juicio. No que la gente se arrepienta para que no ocurra el juicio, porque entonces mi reputación de profeta, yo como profeta, yo quedo mal. ¿Cómo yo resumo todo eso? Se resume en la palabra afán. Llegó a ser más importante su reputación que la salvación de miles de personas. Llegó a ser más importante y el afán tiene la capacidad de trastocar valores así, al punto que un hombre, un profeta, llegue a considerar su imagen como más valiosa que la salvación de miles de personas. Hasta ese punto puede llegar. Se llama afán. ¿Y qué es afán? ¿Qué es afán? El afán es la anticipación de algo que no va a ocurrir, que no necesariamente va a ocurrir y que llega a cambiar mi perspectiva, mi forma de verlo todo. Él estaba anticipando, yo predico y ellos se van a arrepentir. Y él estaba más apegado a eso que pudiera pasar que al propósito de Dios en todas aquellas personas. Ese es el afán. Ese es el afán. La postura de anticipar algo y ese algo llega a gobernarme. Ese algo llega a marcar mis pasos a tal punto de cambiar de parecer de una forma tan drástica. Jesús habló del afán comenzando el ministerio. Su ministerio terrenal, allí en el Sermón del Monte, fue la primera vez que Jesús enseñó. Allí comenzó Jesús predicando en el Sermón del Monte. Y uno de los rasgos más importantes a los que Jesús dedicó su palabra en aquel momento fue al afán. Y quiero ir allí. Mateo capítulo 6. Mateo capítulo 6 y verso 25. ¿Por qué el afán es tan dañino? ¿Por qué el afán tuerce tanto las cosas? Dije el 25, voy a comenzar en el 24. Jesús dijo, ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Jesús dijo, no se puede. Ahí no está hablando de tener riquezas, está hablando de servir a las riquezas. Se puede tener muchas riquezas, mientras no le sirva, no hay ningún problema. Entonces, ¿cuándo es que alguien comienza, en cuántos lugares decimales es que alguien comienza a servir a las riquezas? Pues hay gente que tiene grandes riquezas y no le sirven. Hay gente que tiene un poquito de dinero y eso se convierte en su señor. De manera que no se trata de la cantidad, se trata del corazón. Jesús dijo de entrada, es imposible servir a dos señores. No se puede servir a Dios, a la riqueza. Por tanto, no te afanes
por vuestra vida qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Yo subrayé en mi Biblia varios verbos. El verbo habéis ocurre 3 veces ahí en ese verso 25. No te afanes por lo que habéis de comer, por lo que habéis de beber, ni por lo que habéis de vestir. Si estuviéramos leyendo en una versión moderna, diría, no te afanes por lo que habrás de vestir. No te afanes por lo que habrás de comer. Es decir, de quien está hablando aquí, es de una persona que en el momento tenía que vestir, en el momento tenía que comer, en el momento tenía en sus manos qué beber, qué comer, qué vestir. A pesar de que estaba comiendo, bebiendo y vistiendo, se estaba cargando por lo que habría de comer en el futuro, cercano o lejano, pero en el futuro. Aunque tenía que comer, que vestir, estaba cargado. Y eso, dijo Jesús, se llama afán. ¿Qué voy a hacer? Para sálgase de allí y traslade esto a otras experiencias de vida. ¿Qué voy a hacer? ¿Me casaré algún día? ¿Será posible que me case algún día? Y si me caso, ¿llegará la suegra a hacerme la vida difícil? Pobre suegra. ¿Qué haré? Aunque en el momento tenía todo lo necesario y muchas veces en abundancia. ¿Por qué entonces el afán? ¿Por qué fue un tema que Jesús tocó? Porque tiene la capacidad de trastocar la vida, así como ocurrió en la vida de Jonás. Cuando digo trastocar, me refiero a la capacidad de volcar valores y de ponerlos en lugares donde no van. Por eso Jesús comenzó diciendo, servir a riquezas. Jesús no estaba hablando de tener riquezas, sino de servir a ellas. Se sirve a las riquezas cuando se vive afanado, pensando qué haré, qué comeré, qué vestiré. Porque tu Padre, dice allí, tu Padre sabe de qué cosas tienes necesidad. Y el verso 31 dice, no te afanes pues diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y yo quiero llamar su atención que ahí dice primeramente. Ahí no está diciendo deja de trabajar, que Él te va a proveer, Él te lo va a proveer todo. Que si algo debe estar presente en el carácter de un hijo de Dios, es eso, la laboriosidad, la dedicación, la responsabilidad. Pero sabe que si buscas primeramente el reino de Dios y su justicia por encima de tu forma de trabajar y de buscar, por encima está Él que lo provee todo. Amén. Amén. No, lo que yo tengo me lo he ganado trabajando. Qué bueno, el trabajo te lo dio Dios. Sí, pero aquello, la capacidad que yo tengo de trabajo, qué bueno, la capacidad de trabajar te la dio Dios también. Si buscas primeramente el reino de Dios y tu justicia, todas estas cosas serán añadidas. Y aquí termina Jesús esta enseñanza. 34.
Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. Un pastor chino se quedó viviendo, predicando en su país toda su vida. Fue reprimido por el sistema comunista y fue encarcelado. Se llamaba Watchman Nee. Watchman Nee fue encarcelado, fue torturado por predicar el evangelio. Y estando preso, este hombre, al igual que el apóstol Pablo, aún desde la cárcel tuvo un ministerio, y algunos de sus libros fueron escritos desde la cárcel. De alguna forma de allí salieron, y yo tengo algunos de ellos todavía, libros de Watchman Nee. Estando preso, Watchman Nee dijo: una de las cosas más dañinas, que más dañan, que más afectan la relación con Dios, es el afán. Por eso, y yo añado, por eso, Jesús, cuando dio la parábola del sembrador, dijo que una de las semillas fue sembrada entre espinos y murió porque los espinos la ahogaron. Y cuando le explicó esta parábola a los discípulos, les dijo: los que cayeron entre espinos fueron aquellos que recibieron la palabra, pero los espinos la ahogaron, y los espinos son los afanes de esta vida. Oiga, usted me dice que el afán de esta vida, que Jesús comparó con espinos, son tan poderosos que pueden ahogar la palabra de Dios. Pero sí, por la palabra de Dios fueron hechos los cielos y la tierra. Su palabra es poderosa. ¿Cómo es posible que el afán de esta vida llegue a ahogar esa palabra en el corazón de gente? No por debilidad de la palabra es todo poder. La palabra de Dios es poderosa, más cortante que toda espada de dos filos. No se trata de la palabra, se trata del corazón del hombre, que por los afanes ahoga la palabra de Dios en su vida, haciéndola, dijo Jesús, haciéndola infructuosa. Si hay algo que no es infructuoso, o sea, infructuoso significa sin fruto. Eso es lo que significa la palabra infructuosa, sin fruto. Si hay algo que tiene fruto, es la palabra de Dios. Amén. Sí, Señor. La palabra de Dios no es infructuosa, pero en el corazón de alguien que da lugar al afán, sí es infructuosa. Y dijo Jesús: se ahoga. ¿Por qué se ahoga? Porque no se puede servir a Dios y a la riqueza. No se puede servir a dos señores. No puede haber ambas cosas. Watchman Nee dijo: quiero explicar cómo yo veo el afán. Es un proyecto de construcción de 3 niveles, donde el obrero que está en el primer nivel tiene la encomienda de pasarle al que está en el segundo cierta cantidad de ladrillos. Y se lo pasa al segundo, al que está en el segundo nivel. Pero el que está en el segundo nivel olvidó pasárselo al que está más arriba, en el tercero. Y los acumuló, lentamente los acumuló, hasta que ya el segundo nivel no pudo soportar más el peso de ladrillos que se suponía que estuvieran en el nivel más alto, en el de arriba. Y todo aquello colapsó. No estaba diseñado para sostener ese peso. ¿Qué es el afán?
El afán es la postura de acumular ladrillos uno tras otro hasta el punto que ya no se puede soportar. Y después de eso viene el colapso. ¿Por qué? Porque olvidó pasarle la carga al que estaba más arriba. Al de arriba, él era el que podía llevar esa carga. Pero se quedó con ella. Eso es afán. ¿Sabe cuál es la diferencia entre afán y miedo? Que el miedo es la respuesta natural que tenemos ante un peligro real e inmediato. Y eso ha sido puesto por Dios. Dios no puso en nuestro carácter, en nuestro ser, la capacidad de sentir miedo. Alguien dijo, yo no tengo miedo ninguno, yo veo una serpiente y yo no tengo ningún miedo. Ah, pues yo sí. Usted quiere acercarse a la serpiente, de su problema. Yo no. ¿Por qué? Pues eso es miedo. ¿Por qué? Porque es un peligro real. Eso es un peligro real. No, yo voy por la carretera comiéndome el mundo y yo no tengo miedo, pues yo sí, y con usted no voy a ninguna parte. No. En nuestra respuesta ante un peligro que es real, está inmediato. Omitir eso es anormal. O sea, luchar contra eso es retar. Y voy a decir más, es tentar a Dios. ¿Sabe? Luchar contra eso es tentar a Dios. Porque lo que le dijo Satanás a Jesús, lánzate abajo, porque a sus ángeles mandará cerca de ti para tentar. Temeridad se llama eso. No puede ser hallada la temeridad en nosotros. El avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y reciben el daño. Eso dice Proverbios. Entonces, apecharme frente al peligro y frente a aquello que yo sé que es peligroso, no es nada sabio. Al contrario, hay necedad en eso. Hay necedad. Y dijo alguien que el que juega con fuego, si no se quema, se tizna. Si no se quema, se tizna, por lo menos se tizna. Watchman Nee dijo, no olvides pasar el ladrillo al que está más arriba. No te quedes con la carga, porque vas a colapsar. En Filipenses, ya casi termino, en Filipenses capítulo 4, oiga, Filipenses es una de las epístolas más personales de Pablo. Allí toca más detalles autobiográficos que en ninguna otra, en esa y en la de Filemón. Y en la epístola a los Filipenses, Pablo deja ver que estaba atravesando por una temporada de necesidad. De hecho, cuando estaba escribiendo la epístola a los Filipenses, estaba preso. Pero había atravesado antes de eso una temporada de mucha necesidad económica, material. Y dice Pablo, le está escribiendo a los filipenses y dándole las gracias porque habían revivido su cuidado de él, habían enviado una ofrenda. Dice, ustedes han revivido su cuidado de mí. Y no lo digo porque tenga escasez, dijo Pablo, porque he aprendido a contentarme en todo. Sé tener abundancia y sé tener escasez. Porque tanto para lo uno como para lo otro estoy preparado. ¿Por qué?
porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Estaba hablando de eso, ¿sabes? Estaba hablando de eso, de una necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y usted dirá, bueno, pero eso, la necesidad se sobrelleva. Sí, pero no era así. Porque este hombre está diciendo que en el momento de necesidad, su devoción, su fidelidad a Dios, era el mismo que tenía en momentos de abundancia. Lo digo de otra forma. Pablo está diciendo, mi fidelidad a Dios, mi gozo en el Señor, mi estabilidad en el Señor no depende de cuánto tengo en el bolsillo. Cuando he tenido poco, lo alabo. Cuando me llega y tengo mucho, también lo alabo. Igual. No está allí, no hay allí una diferencia. Es decir, cuando llega la escasez no cambio de postura. Yo quiero añadir a eso. Cuando venga la prueba no cambio de postura. Amén. Sí, Señor. Cuando gente me abandona no cambio de postura. Cuando amigos que antes estaban y ya no están se fueron, no cambio de postura. Por eso el salmista David dijo en el Salmo 27, aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Y eso es, ahora sí termino, eso es todo lo opuesto al afán. ¿Sabe por qué? Porque está hablando del futuro. Aunque en el futuro mi padre y mi madre me dejen, con todo Jehová me recogerá. Amén. Sí, Señor. No era que en ese momento la habían abandonado, era que aunque llegue ese momento, y de hecho identifica a padre y madre porque es de las relaciones más estrechas nuestras. Lo que está diciendo es que si padre y madre lo abandonó es porque ya los demás lo habían abandonado también. Por eso el Salmo 23 es una declaración de fe opuesta en la antítesis al afán. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Pero no dice que en el Salmo era que le faltaba algo, no le faltaba nada. Lo que está diciendo es, la antítesis al afán es, como Él es mi pastor, no me faltará nada. Amén. Vive Dios. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Está mirando hacia el futuro y diciendo y creyendo que en el futuro está Dios. Amén. Sí, Señor. Que allí en el futuro está Dios también. Oh, yes. Por lo tanto, el afán, que es la proyección futura de cómo vamos a estar, sea en lo material o sea en la imagen ministerial de Jonás. ¿Dónde vamos a estar? Nada me faltará. Amén. Y junto a aguas de reposo me pastoreará. Señor. Siempre, ese salmo me encanta porque todos los verbos están en futuro. Me pastoreará. Confortará mi alma. Unge mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Y aunque ande en valle de sombra de muerte, no lo estaba en ese momento. No estaba en ese momento cuando escribió el salmo. Aunque lo esté, tú estarás conmigo. Es decir, puede llegar el momento que ande en valle de sombra de muerte. ¿Sabe qué es un valle de sombra de muerte para un pastor? Recuerda que quien estaba escribiendo era un pastor, David. El valle de sombra de muerte era un valle bien angosto. Tenía un monte aquí y el monte a otro lado. Llevaba su rebaño por un estrecho pasillo natural, un corredor natural. Y las bestias que estaban merodeando estaban muy cerca. Cualquier bestia que venía a devorar rebaño descendía y en cosa de unos cuantos segundos ya estaba entre el rebaño. Él está diciendo que así como los peligros que
que están en el valle de sombra de muerte, porque era un valle donde nunca llegaba el sol. Era tan estrecho que los montes eran tan altos, allí nunca llegaba el sol, siempre había oscuridad. Aunque yo anduviera en un sitio así, yo sé que tú estarás conmigo. Aleluya. Amén. Es por lo que sabemos. Sí, Señor. Yo sé que tú estarás conmigo. Amén. Yo sé a quién he creído, dijo Pablo. Sí, Señor. Aleluya. Yo sé a quién he creído y que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Amén. Por tanto, y está diciendo un hombre que estuvo 2 años preso, listo para ser juzgado y ejecutado. De hecho, fue ejecutado. Fue ejecutado. El apóstol Pablo fue decapitado. Pero en aquellos 2 años de presidio en Roma fueron años de fruto. Oh, yes. Su vida no se detuvo. No hay imperio romano ni valle de sombra de muerte capaz de detener a un hombre o una mujer que ha puesto en él su esperanza. Amén. Sí, Señor. Que sabe Oh, yes. que Dios está presente. Amén. No hay nada en tiempos de inflación, en tiempos de escasez. No cambiamos nada Amén. porque sabe que Él estará conmigo. Oh, vive Dios. Le damos un aplauso al Señor. Señor amado Jesús, gracias. Tu presencia, Señor, en nuestra vida. Ay, Dios mío, tu presencia en nuestra vida. Qué garantía, Señor, de que no seremos consumidos, no importa cuán oscuro sea el valle de sombra de muerte, porque tú estás. Gracias, Señor, gracias, que tú no abandonas la obra de tus manos. Gracias que a quien tú redimiste nunca es abandonado. Amén. Gracias, Padre. Gracias, Señor, Oh, sí, Señor. para dar abundancia en tiempos de escasez. Amén. Señor, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Queremos caminar en la confianza, Padre eterno, de que tú estás presente en nuestra vida. Que lo que hoy podamos estar atravesando será testimonio. Amén, Jesús. Será un testimonio. Sí, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. En el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Dios. Usted dice amén, hermano. Amén. Usted dice amén. Amén.